Buenas tardes, mis hermanos. Quiero invitarles a mantener sus Biblias abiertas allí en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3, en los versículos 8 al 15. Estos son los últimos consejos a considerar que el apóstol le da a su discípulo. Y a manera de repaso solamente, es bueno recordar que la carta a Tito fue escrita entre los años 62 y 66 después de Cristo. Y eso fue más o menos entre el primero y el segundo encarcelamiento del apóstol Pablo allá en Roma. El tema de esta carta son las relaciones adecuadas que deben existir en la iglesia, las relaciones entre la iglesia y Dios, las relaciones entre la iglesia y la sociedad, entre la iglesia y las costumbres, la práctica. A Tito se le encomendó la tarea de ser un negociador en Creta, de ser el portavoz de Pablo, de ser un mensajero del apóstol Pablo allí. En la carta se presentan las cualidades que deben tener los pastores, también conocidos como ancianos u obispos. Tito debía identificar si había alguien que quisiera ser pastor dentro de Creta, en las iglesias allá. Debería examinar la vida del aspirante o de los aspirantes para ver si ellos reunían las condiciones mínimas necesarias para para entrar al pastorado, y entonces en consecuencia debía recomendar a las iglesias para que fuesen aprobados por la asamblea. En la carta se describe a los falsos maestros y se nos enseña o se nos dice cómo debemos tratar con ellos, además de una serie de instrucciones a grupos de personas de manera muy específica para honrar a Dios y su palabra. También nos habla sobre la gracia salvadora de nuestro Dios que fue manifestada a todos nosotros, a todos los hombres, sin exclusión, sin excepción, y presenta la tarea de todo pastor, de todo predicador o de todo maestro. La carta exhorta a los creyentes a tener la conducta adecuada ante la sociedad y ante la cultura, tomando como base para ello la obra de Jesucristo en la vida del creyente. En el versículo 8, acá la porción de hoy inicia diciendo que todo lo dicho con anterioridad es fiel palabra de Dios, por lo cual se debe insistir con firmeza para inculcar la verdad del Evangelio con paciencia, con dedicación, con repetición constante, sin descuido y sin claudicación. A veces la necesidad, la conveniencia, la rebeldía o la confrontación caprichosa puede hacernos ignorar las normas y conformarnos con lo peor, aunque a nuestros ojos sea bueno. Por ejemplo, a usted le puede gustar un dulce en particular, pero describe que en la parte de atrás, cuando el dulce que usted compra le dice: esto tiene esto que usted no puede comer, esto es otro que a usted le hace daño, esto tampoco, el uso continuado de esto puede afectar su salud, cuidado con el manejo, una cantidad de cosas que más bien son negativas, pero usted dice: a mí me gusta y es lo que yo quiero y lo voy a hacer. Esa es una manifestación caprichosa, esa es una obstinación, y entonces usted se va a confrontar con quien quiera porque usted va a defender lo que a usted le gusta y lo que usted quiere, aunque no le convenga y aunque no sea lo mejor. A los hombres, a cada uno de nosotros, viene a hacernos de manera muy provechosa las verdades de la salvación, de la regeneración, de la justificación por gracia, que han sido presentadas en los versículos 4 al 7 de este capítulo. Quienes hemos creído esas verdades, debemos ocuparnos en proclamarlas, en exhibirlas, porque esas son las buenas obras que también nosotros debemos tener. Ahora, vamos a revisar algunos consejos particulares a considerar y que se presentan aquí. El primero de esos consejos:
para todos. Evita discusiones sobre tonterías, sobre genealogías, sobre prácticas judías, prácticas ajenas al cristianismo. Versículo 9. Hay doctrinas que pueden llegar a perturbar a la iglesia, tal como aquella de quererle imponer a la iglesia las prácticas de los judíos a los cristianos gentiles, o el legalismo, o la liberalidad en la vida. Todo extremo es malo. Eso puede llegar a aplicarse a discusiones, a interpretaciones bíblicas que en lugar de unirnos pueden desunir. Por ejemplo, sobre la venida de Jesucristo. Hay una persona que puede ser premilenialista, dispensacionalista, otros amilenialistas, y empezamos a discutir que Cristo va a venir y después que viene Jesucristo, viene entonces una gran tribulación y vuelve a venir Jesucristo y viene entonces un milenio y vuelve a venir Jesucristo. Ya no hablamos de la segunda, sino de la segunda, la tercera y la cuarta venida de Jesucristo. Obviamente yo tengo una posición amilenial, pero entonces esas posiciones en cuanto a la interpretación nos separan y no nos son provechosas. ¿Qué es lo que podemos saber? Que Cristo viene, que Cristo viene a buscar su iglesia, que los que estemos vivos vamos a resucitar, vamos a ascender a los cielos, el que esté muerto en Cristo va a resucitar primero. Eso es lo que nos dice la Escritura y nos limitamos. Lo demás viene a ser interpretación. La Biblia dice que somos elegidos por la gracia de Dios. Eso es indiscutible. Todos los cristianos somos elegidos. Pero aquí viene la que nos puede separar. Porque hay algunos que dicen que Jesucristo eligió solo aquellos que Él quiso, más nada. Estos los eligió para ser salvos y estos los eligió para que se perdieran. Yo no creo eso. Yo creo que Dios, en su voluntad, en su conocimiento anticipado de todas las cosas, sabiendo que íbamos a tomar una decisión por Cristo en un momento determinado, Él nos eligió, nos predestinó, nos comisionó, nos llamó, nos capacita y nos da ministerio para ejercer. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo pienso. ¿Quién tiene la razón? Aunque yo puedo decir que tengo la razón, el otro va a decir que la tiene. Entonces nos conformamos con saber que somos elegidos. Y juzguemos entonces cada quien, pero no perdamos tiempo en discusiones que van a ser en realidad no provechosas, que nos pueden enemistar, que nos pueden separar, que pueden ser vanas, inútiles o sin fruto. El segundo consejo que tenemos que considerar y que aquí nos lo dice, es que hay que ejercer la disciplina. El versículo 10. Hay que amonestar a las personas, amonestar y advertir. Hay que advertir con anticipación a las personas sobre lo que deben hacer y sobre lo que están haciendo, para advertirles sobre el camino para que eviten distorsiones y caminos equivocados. Se les está advirtiendo y se les amonesta, se les llama la atención cuando entran a hacer lo que no conviene, lo que no es o lo que es incorrecto. Se les amonesta. La amonestación puede ser privada, la amonestación puede ser entre varios, la amonestación puede ser pública. Ahora, cuando uno ha amonestado a una persona, por ejemplo, a fulano de tal, y se lo amonesto una vez porque lo siento que está fumando cigarro. La segunda vez se me acercan, pasan unos meses y se me acercan dos personas y me dicen, pastor, ¿no se ha dado cuenta que fulano de tal hiede a cigarrillo? Entonces vuelvo a hablar con la persona, lo vuelvo a amonestar, pero la tercera vez lo veo. La Biblia dice luego de una y otra amonestación, pero supongamos que le doy la tercera amonestación y de ahí una cuarta, no, la Biblia dice deséchalo, sepáralo.
Si no hay resultado visible en cambios en su conducta, hay que desechar o rechazar a este tipo de personas. Sobre todo, dice la Escritura, aquellos que estimulan las contiendas, que generan divisiones. ¿Cómo se estimulan las contiendas y cómo se generan las divisiones? Simplemente, mira, ven acá, ¿te estás dando cuenta de esto? Vamos a hacer este bloque, vamos a hacer aquello. A veces en nuestras convenciones o asociaciones podemos llegar con acciones premeditadas, con puntos preestablecidos, y vamos a hacer esto y vamos a confabularlo, o vamos, no usamos esa palabra, pero yo creo que esto es el mejor camino. ¿Cuántas veces no se ha hecho eso en Campo Carabobo, en CCMI, en una iglesia, en un templo? Eso se ha hecho. Y cuando llegamos a asociaciones, a las asambleas, resulta que venimos formando un bloque. Eso es establecer una división, establecer unas contiendas. ¿Quién te dio a ti más sabiduría que al otro? ¿Quién dice que Dios te puede hablar más a ti o al otro? ¿Por qué no dejamos que Dios nos dirija en las decisiones que vamos a tomar y no las impongamos de manera prefabricadas en lo que trabajamos? Lo mismo sucede en las iglesias. Y entonces atentamos contra líderes, contra maestros, contra personas en particular, contra prospectos, contra nuevos o contra pastores. Y entonces, cuando esto no hay resultado, hay que desecharlo. Esto se aplica entonces a aquellos que se desvían de la verdad y se convierten en herejes, en practicantes de doctrinas contrarias a lo que nosotros tengamos como correctas o establecidas, o pervertidos en el orden moral, o pervertidos en la interpretación de la Escritura, porque se le cambia el sentido lógico y natural que ella pueda decir para que pueda favorecer o para que pueda apoyar lo que yo quiero dar a entender, o sectario, cuando yo quiero hacer de ver o hacer ver a un grupo como único, exclusivo, iluminado y demás, al cual no se puede juntar con esto o con lo otro, nos creemos los dueños de toda la verdad y excluimos a otros posibles. Entonces, dice, deséchalo. Aquellos que enseñan lo contrario a la normativa, a la formación, la enseñanza de la iglesia, dice la Escritura que nosotros es a lo que debemos apartar. Dice, a estas personas evita. Este evitar quiere decir que ni saludo, que ni comunicación formal con ellos tengas. Que si lo ves que viene por la izquierda, vete tú por la derecha. Manténlos distantes, lejos de ti. Hay gente que son contaminantes, que son distorsionadores, que son perturbadores. Apártate, apártate. Si dañan tu mente, si dañan tu oído, afectan tu corazón, simplemente con ellos sí se necesita una distancia, un distanciamiento social, más que un distanciamiento físico. De mantenerse la persona sin corrección, de no cambiar de actitud, habiéndosele llamado la atención en repetidas oportunidades, se dice en la Escritura que él mismo se condena, porque no puede culpar a otro de sus errores, porque fue amonestado, fue llamado su atención, fue reprendido con tiempo, fue corregido, pero él no aceptó la corrección, no aceptó la advertencia, no aceptó la amonestación y se mantuvo allí tercamente en su manera equivocada de vivir o de pensar. En Mateo el capítulo 18, los versículos 15 al 19, se nos presenta lo que debería ser el trato entre la ofensa que puede existir entre dos personas, lo que conocemos como las ofensas particulares. Si dos personas tienen algún impasse, esas dos personas deben arreglarlo. El ofendido debe buscar al ofensor, dice allí. Si el ofensor lo rechaza, él debe buscar, el ofendido, a dos personas más y confrontarlo. Si esta persona lo rechaza, entonces el ofendido debe buscar a la iglesia y confrontarlo. Si él rechaza a la iglesia, debe ser expulsado, excluido y apartado de manera definitiva. Tenle como gentil y publicano. El tercer consejo
que se nos da a mirar está en el versículo 13, cuando le dice Pablo a Tito, encamina a Zenas y Apolos. ¿Quién era Zenas y quién era Apolo? De Zenas sabemos, porque lo dice allí la escritura, que él era un maestro de la ley, que él era un doctor de la ley, que él era un intérprete de la ley, o sea que él era un judío que había sido formado en la ley, pero que ahora estaba en el Evangelio, tenía un conocimiento amplio, era un maestro de las escrituras del Antiguo Testamento. Mientras que Apolo, lo descubrimos por el libro de Hechos, era un predicador fervoroso que debió ser encaminado y que fue una bendición porque era un evangelista, era un proclamador de la fe. Ahora, cuando Pablo le dice encamina a Zenas e encamina a Apolos, es porque ellos están haciendo la obra del ministerio y deben ser apoyados. O sea, debe ayudárseles en proveerle lo necesario para que ellos sigan el camino y cumplan el ministerio encomendado. A mí me ha tocado accidentarme en diferentes lugares del país. Y yo creo que el mejor lugar en el cual yo me accidenté se conoce como la Colonia Tovar. Allí solamente hay 2, 3 talleres. Cuando voy a llevar el carro que para dentro de 2 semanas, allí habían hermanos disponiendo su casa para quedarme, hermanos ofreciendo su ayuda para trabajar, hermanos ofreciendo su lugar para trabajar, para atender el carro, hermanos remolcando el carro, hermanos pendientes de todo. Caramba, miren, ellos cumplieron fielmente lo que aquí dice su palabra, porque me encaminaron a mí como pastor, como predicador, como siervo de la palabra de Dios, como siervo del Señor, en lo que a mí me correspondía hacer. ¿Qué principio obtenemos aquí? Que nosotros debemos apoyar a aquellos que sirven en la obra del Señor. Y es un apoyo especial y debe ser un apoyo prioritario. Tercera de Juan, el versículo 5, es un solo capítulo, tercera de Juan 1:5. Juan le dice lo siguiente: amado, fielmente te conduces cuando prestas un servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Cuarto consejo, versículo 14. Los cristianos debemos aprender a dedicarnos a las buenas obras en caso de necesidad para no ser sin fruto. Los cristianos deberíamos ir adelante en el hacer las buenas obras. En la iglesia primitiva de Jerusalén encontramos un ejemplo a seguir. Dice Hechos 4, los versículos 34, 35, que no había ningún necesitado entre ellos. Ellos llevaban el dinero allí a los apóstoles y era administrado de tal manera que era repartido a cada uno según su necesidad. Ahí no había igualdad, ahí había equidad, porque la necesidad de uno puede ser mayor que la de otro. Y si yo a estos dos que tienen diferentes necesidades los atiendo de igual manera, estoy siendo igualitario pero no equitativo. Si vivimos en un edificio y en el edificio, en un apartamento, hay una familia que son 7 u 8 integrantes, vive papá, mamá, 5 hijos y la abuela, son 8 personas que allí viven, pero en el apartamento de al lado vive la mamá con 2 hijas separadas y sin hijos. Entonces cuando se les viene a hacer el famoso censo del CLAP, a esta familia, donde son 8 personas, le dan su bolsita, donde está su bolsa de su cajita, donde está su bolsita de lentejas, su kilo de lentejas, su kilo de frijol chino, su kilo de harina, su kilo de espagueti, su kilito de arroz y una latica de sardina, si acaso, 1 kilo de azúcar o si acaso 1 litro de aceite. En la casa de al lado hay 3 personas, cada una con un acta de matrimonio, una es viuda, las otras están dejadas, separadas, abandonadas o abandonaron a su marido. Y cada una dice, no, aquí somos 3 familias y cocinamos separados. Mentira,
Y entonces a ellos les dan 3 bolsas de esta manera, o 3 cajas, y a esto les dan 1. Ahí hay igualdad, ahí hay igualdad, pero hay equidad, no la hay. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser equitativos más que igualitarios. Igualdad ante la ley, igualdad ante la justicia, igualdad ante Dios. Pero en el trato de suplir las necesidades, debemos aprender a ser equitativos. Y dice, y aprendan a dedicarse a buenas obras. Bueno, esto es un proceso, pero cuando relacionamos este versículo 13 con lo anterior, se da por sentado que prestar apoyo y ayuda a los que hacen la obra del Señor es una buena obra que debemos aprender para encaminar. Que hay un predicador invitado, que tenemos unos misioneros, que viene alguien a participar con nosotros, aprender a atenderlos bien, a encaminarlos bien, para que hagan la obra bien, para que lo hagan con gusto, y no diciendo, como yo he dicho cuando me he accidentado en otras ciudades, que no las voy a nombrar. Esta es la peor ciudad para accidentarse, porque ni amigos, ni hermanos en la fe, ni consiervos, nadie le tendía la mano a uno para ayudarlo. Pero bueno, entonces, que no haya queja en este sentido. Como proceso, el aprendizaje es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos implica que nosotros debemos deslastrarnos o desaprender cosas que tal vez están muy aquí, que son prejuicios, que son conceptos equivocados, incluso pueden ser malos sentimientos que albergamos en nuestra vida. Y entonces ahí nos vamos llevando y eso nos va ocasionando mal para nosotros. Y debemos aprender a quitarnos eso para poder apoyar lo que debe ser. En Mateo 10, los versículos 40 al 42, 41 al 42 dice, el que recibe a un profeta, porque es profeta, predicador, recibirá recompensa de profeta o predicador. Y el que recibe a un justo, porque es justo, recibirá recompensa de justo. Es lo que nos dice la Biblia. Y cuando nosotros nos ocupamos y aprendemos a hacer buenas obras, según los casos de necesidad, porque tenemos que comprobar la necesidad. Ayer pasaban un video por el WhatsApp, tomado en Colombia, de los falsos enfermos, personas con una falsa colostomía, personas engañando de que le faltaba una pierna o que le faltaban las 2 piernas y pidiendo dinero. Okay. El que pide es porque necesita, a lo mejor no consiguen trabajo y porque no consiguen trabajo tienen que pedir, pero ¿para qué engañar? Entonces uno tiene que juzgar si de verdad la necesidad es tal cual, si es una necesidad real, si es una necesidad ficticia, si la necesidad está en mi mente o está en la mente del otro. ¿Cómo es la cosa? Tenemos que aprender a evaluarla. Y cuando les ayudamos, entonces generamos fruto. No somos sin fruto. Es lo que nos dice la Escritura. Por último, no como consejo, pero considéralo, míralo. Me llamó a mí profundamente la atención que en el versículo 15, cuando el apóstol Pablo ya se despide, él dice esto: dale saludos, envía saludos a quienes nos aman en la fe. No le manda saludos a todos, no le manda saludos a toda la iglesia, le manda saludos solo a aquellos que lo aman en la fe. Interesante. Ahí lo dejo para la meditación personal de cada uno. Y ya para concluir, hoy dimos 4 consejos particulares. Evitemos discusiones que pueden sernos infructuosas. Yo recuerdo cuando fui a darme a conocer allá en la familia de quien es mi esposa, alguien me preguntó
nómbreme la genealogía de Jesús. Yo le dije, no la sé. Adán, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David, José, Jesús. Usted me la pregunta hoy y yo le voy a decir, no sé. ¿Para qué me la voy a tener que aprender? No veo necesidad de aprenderme una genealogía. Evitemos discusiones infructuosas. Segundo consejo, ejerzamos la disciplina en la iglesia como lo establecen las escrituras. Tercer consejo, apoya a aquellos que ejercen el ministerio de la palabra de Dios. Cuarto consejo, hay que aprender a dedicarse a las buenas obras para no estar sin frutos. El Señor les bendiga. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por habernos dado este tiempo en el cual hemos finalizado el estudio en la carta del apóstol Pablo a Tito. Confío, Señor, que estos estudios hayan sido de bendición, de formación, de edificación para tu pueblo, para quienes ven estos videos. Sigue formando y trabajando nuestras vidas para ajustarnos a lo que nos enseña tu palabra. Y Señor, dejamos todo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos. El Señor nos bendiga.